Bien, amada iglesia, voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Vamos a entrar al último capítulo de esta preciosa carta y hoy va a ser la primera parte del sermón, porque hay tanto tema y tanta riqueza espiritual que vamos a tratar de extraer las mejores perlas de este texto. Lo digo porque en la investigación y en el estudio de este capítulo supe que el doctor Martin Lloyd-Jones, que fue uno de los predicadores más importantes del siglo XX, únicamente sobre estos 24 versículos de la carta a los Efesios, predicó 42 sermones. De esta porción únicamente. Entonces imagínense toda la riqueza que hay. Ahora, por supuesto, yo no voy a predicar 42 sermones, pero vamos a tratar de extraer lo que más podamos de esta preciosa carta. Entonces voy a invitarles a leer de los versículos 10 al versículo 20. Efesios 6, del versículo 10 al versículo 20. Y tiene un subtítulo, un título no inspirado sobre la armadura de Dios. Y como pudieron apreciar, hermanos, todos los himnos que hemos cantado hoy han tenido que ver con estar firmes, con que el enemigo no nos podrá derrotar, que nos puede acechar, pero que en el poder de Cristo somos vencedores. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Este es un tema que ha sido muy controversial y vamos a rogarle al Señor que por su Espíritu nos guíe para tener la máxima comprensión de lo que vamos a desarrollar. Hagamos una corta oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús suplicamos la asistencia, la presencia, la dirección y la llenura de tu Santo Espíritu sobre nuestras mentes y corazones, a fin de que podamos entender, comprender y aplicar esta maravillosa enseñanza bíblica que acabamos de exponer en la lectura de Efesios capítulo 6, de los versos 10 al 20. Sean para ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Para poder entender esta carta, tenemos que mirar el contexto de cómo se guerreaba también en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento retrata frecuentemente a Dios como un guerrero y a sus siervos como sus tropas necesitadas de la fuerza y del poder de ese gran guerrero que es Dios. Isaías capítulo 42 versículo 13 dice lo siguiente: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Ahora, para tener mayor comprensión de este texto de Isaías, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas que nos da un poco más de luz al respecto. Dice así: el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra y contra sus enemigos
prevalecerá. Luego aquí podemos ver al mismo Dios actuando como guerrero, pero se le pide también a su ejército de subalternos que también sean guerreros. Y el apóstol Pablo está recurriendo a varios textos del Antiguo Testamento para expresar lo que nos acaba de expresar en el capítulo 6 de Efesios. Veamos otro aspecto del Antiguo Testamento a través del profeta Habacuc. En el capítulo 3, los versículos 8 y 9, dice así: ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, y los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Hendiste la tierra con ríos. ¿Qué significa este lenguaje poético? Nos está hablando de Dios que está airado contra los ejércitos enemigos. Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de los mares y de los ríos muchas veces en sentido de guerra. Habla de que el Señor en su ira montaba sobre sus caballos y sobre sus carros de victoria. Y esto lo vemos reflejado de una manera textual en Egipto, cuando sacó a libertad a su pueblo de la esclavitud. Pero luego dice en la otra parte del versículo: se descubrió enteramente tu arco. Descubrir el arco significa colocarlo a la vista de todo el mundo. Y luego dice que llamaste a muchas flechas, o sea que fueron disparadas muchas flechas, porque el arco quedó al descubierto para ser utilizado. Y los juramentos a las tribus fueron palabra segura, es decir, que se lanzaron todas las saetas de la palabra, que daba seguridad a su pueblo, pero también que daba victoria a su pueblo sobre sus enemigos. Salmo 35, del 1 al 3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que combaten. Echa mano al escudo y al pavés, o a la adarga, dice otra versión, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Si observan en todos estos versículos, hay palabras que están totalmente incluidas en Efesios capítulo 6. Ya nos habla de lanza, nos habla de escudo, de pavés, nos habla de salvación. Pero también encontramos en el Antiguo Testamento pasajes que describen la venida del rey Mesías y las vestiduras o la vestimenta que usará cuando venga. ¿Por qué? Porque sabemos que el mismo Cristo dijo que Moisés, los salmos y los profetas hablan de él. Y le decía a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y son ellas las que dan testimonio de mí. Miren lo que dice acerca del Mesías Isaías capítulo 11, versículos 4 y 5. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu o el aliento de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí encontramos otros términos que son utilizados en el tema de la armadura de Dios en Efesios. Habla de la justicia, habla del cinto, del ceñidor y de la cintura. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Otro término usado en Efesios. Con yelmo de salvación en su cabeza. Esto es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un texto del Nuevo Testamento, a veces se nos olvida de que de esto también se habló en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Pero se nos habla de justicia, de coraza, de yelmo de salvación. O sea, vemos claramente que Pablo era un conocedor profundo de las Sagradas Escrituras antiguotestamentarias y que él recurría permanentemente a ellas para predicar el Evangelio de Cristo. Y también quiero que miremos Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión,
tu Dios reina. Y mira los términos también que encontramos en Efesios. Habla del apresto de los pies. Ir con los pies del Evangelio, el apresto, la disposición, la urgencia, la importancia de predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Entonces, como podemos observar, hermanos, de forma tan clara aquí, lo que el apóstol Pablo hace es retomar estas alusiones del Antiguo Testamento para leérselas en una carta a sus lectores de Éfeso, y ellos, por supuesto, si eran ya conocedores del Antiguo Testamento, porque si habían creyentes que habían sido judíos practicantes, por supuesto conocían algunos textos del Antiguo Testamento, o muchos de ellos. Y en ese sentido lo comprenderían al apóstol Pablo. Ahora, como aplicación para nosotros, debemos de entender que este texto tiene aplicación directa para el día de hoy, para nuestras vidas como creyentes, y que por lo tanto debemos comprender correctamente este pasaje, y que para poderlo comprender era necesario recurrir a la enseñanza antiguo testamentaria de por qué Pablo resume en este texto tan precioso lo que es la lucha del creyente y cómo afrontarla, la lucha espiritual, vistiéndonos de la armadura de Dios. Observemos el final también de lo que habla la Biblia en Apocalipsis. Ya miramos el contexto del Antiguo Testamento, ahora quiero que vayamos a mirar el final de la película, por decirlo así. Y dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Voy a leer primeramente el 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere significa el que ha batallado, el que ha sabido cómo batallar, el que ha hecho un buen uso de la armadura de Dios y ha vencido. Pero ha vencido ¿por qué? Porque Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue aquel que nos amó? Cristo. Y es por Cristo que somos más que vencedores, porque Cristo ha vencido el mal, ha vencido el pecado, a Satanás, la muerte, ha vencido todos los enemigos del ser humano. Por eso es que podemos hablar de que somos vencedores. Pero ¿qué pasa con los que no utilizan correctamente la palabra de Dios o la armadura? O los que la han despreciado, o los que la han desechado. El versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero el énfasis que quiero hacer es en la primera palabra del versículo 8. ¿A quiénes son los primeros que menciona este versículo? A los cobardes. ¿Sí ven? Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que en varios países del mundo la iglesia está siendo gravemente perseguida, como siempre lo ha sido a través de toda la historia del cristianismo. Y hemos escuchado testimonios de muchos creyentes que están dando en este momento su vida por causa de Cristo. En países donde de verdad es un grave peligro ser cristiano. Es un gran peligro ser cristiano, sobre todo en países que son de características o creencias musulmanas. Y sin embargo encontramos varios hermanos y hermanas predicando el Evangelio, reuniéndose, a veces abiertamente, a veces a escondidas, sufriendo todas las persecuciones, y no han negado el nombre de su Señor, a pesar de que su vida esté en grave peligro. Y yo sigo insistiendo, hermanos y hermanas, que esto para nosotros puede estar a la vuelta de la esquina. La persecución para la Iglesia de Cristo en Colombia puede estar a la vuelta de la esquina. Si no se han percatado, en ese momento nuestros hijos corren grave peligro. El Estado quiere tomar total control sobre ellos y quitarnos la potestad y el derecho que tenemos sobre nuestros hijos a cómo enseñarlos, a cómo educarlos, a cómo impartirles la palabra del Señor. Está cursando proyectos de ley donde quieren tener control absoluto sobre las iglesias, en lo que predicamos, en lo que decimos, en lo que no decimos, en lo que compartimos, en lo que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con respecto a la ley moral de Dios y a las santas escrituras.
No estoy hablando de política, estoy hablando de la esencia, de la defensa que los creyentes debemos de tener con respecto a la palabra de Dios y a nuestra condición de cristianos. Que no seamos cobardes y que no seamos incrédulos cuando tengamos que defender nuestra fe, pero con sabiduría, con inteligencia y, por supuesto, con gracia y misericordia, pero con contundencia. En Mateo 11:12 está el antónimo de los cobardes. Aquí en Mateo 11:12 habla de los valientes, porque dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Son los valientes los que poseen la fuerza espiritual y la determinación necesaria para entrar en el reino de los cielos. Y para eso tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia, pero en especial que están condensados en la armadura de Dios. Por eso el título del sermón es la armadura del creyente en los tiempos de guerra espiritual. Ahora bien, el apóstol Pablo entendió claramente, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, que uno de los errores más graves que cualquier cristiano puede cometer es suponer que su salvación en Cristo le pone fin a todos sus problemas. ¿Han escuchado predicadores decir, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos? Eso no es así. El doctor R.C. Sproul en una predicación dijo lo contrario. Cuando vamos a Cristo comienzan nuestros problemas porque vamos en contravía de todo el mundo. Pero Cristo jamás le prometió a sus seguidores que el seguirle a Él sería una vida fácil. Por el contrario, el Señor enseñó que seguirle a Él traería para los creyentes dificultades, persecuciones y sufrimientos. Por eso el apóstol en esta descripción de Efesios 6 del 10 al 20 nos deja ver que la vida cristiana no es un parque de juegos, ni es un parque de entretenciones. Es un campo de batalla. Y es un campo donde las fuerzas de las tinieblas se despliegan en contra de nosotros para causarnos daño. El puritano William Gurnall lo dijo de esta manera. Escuchen esto, abro comillas. Esta guerra es tan seria que hace que la batalla más cruel entre ejércitos de hombres parezca como un juego de niños. Y nosotros nos aterramos con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial y con las guerras que hay en los países. Y este puritano expresaba que la guerra espiritual es de unas connotaciones tan graves, tan grandísimamente altas, que cualquier guerra o batalla entre hombres o ejércitos de hombres palidece ante lo que es la batalla espiritual. Pero algunas veces tendemos a olvidar esto y otras veces caemos en el error de sobredimensionar la batalla espiritual. Es decir, en otros términos o en otras palabras, lo que quiere decir el autor es que hay dos términos o dos posiciones extremas que las iglesias han tomado con respecto a este aspecto espiritual. La primera de ellas es que por un lado hay quienes ignoran por completo la labor de Satanás y se refieren a él no como un ser personal, sino más bien como la representación del mal, simplemente así. Algunos inclusive predican que ya Satanás no tiene ningún poder sobre el cristiano, y eso no es cierto. Basta ver el caso de Job y basta ver toda la persecución que la iglesia ha recibido durante todos estos milenios, porque son los siglos de persecución, para ver que tenemos un enemigo que quiere tratar de destruir la obra de Dios, y por supuesto nunca lo podrá lograr, pero está activo. Y como es una representación simplemente del mal, pues no tiene ninguna, o tiene poca o ninguna relación con el creyente. Y esta postura es extremadamente peligrosa porque no podemos ignorar lo que acabamos de leer, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pero la otra postura, que es la que más comúnmente hemos conocido, hay quienes predican tanto el poder del diablo y de los malos espíritus en la vida del hombre que caen en la paranoia y en la superstición. ¿Qué es la paranoia? Es la desconfianza no realista de los demás, o es la sensación de estar siendo perseguidos todo el tiempo.
¿Y qué son las supersticiones? Son creencias extrañas a la fe religiosa y que son contrarias en la mayoría de las veces a la razón. Entonces se cae en ese misticismo extraño de ver demonios por todos lados donde no los hay. Y por eso encontramos que algunos ven a Satanás en todos los aspectos de la vida, en las enfermedades o en las tragedias, en los peligros. Otros lo ven casi en todas las personas y en las actividades culturales, en toda clase de música secular, en los programas infantiles de televisión, en objetos de adorno, etc. Otros lo ven hasta en la iglesia y por tanto andan reprendiendo demonios por todas partes, inclusive antes de comenzar los cultos. Y otros temen la acción de los brujos y hechiceros y de maleficios y de otros elementos propios de las culturas animistas y supersticiosas. Y eso se ve muy frecuentemente inclusive en las iglesias. Ahora, ¿qué son las culturas animistas o qué es el animismo? El animismo en un contexto bíblico se refiere a la creencia de que todos los objetos, tanto animados como inanimados, poseen un alma o un espíritu y que estos espíritus pueden influir en la vida de las personas. Por esas razones que usted encuentra muchos cristianos animistas y uno se entera de que reprendieron demonios porque se les dañó el horno tostador, o reprendieron espíritus que les dañó la nevera, o reprendieron espíritus que les dañaron el carro, porque creen que esos objetos están poseídos por espíritus y que hay que expulsarlos y reprenderlos. Otros han viajado a otros países y han traído de esos países cultura, ¿no? Cuadros, dibujos, que son, digámoslo, de aspecto cultural. Y para poderlos exhibir en sus casas, primero hacen liberaciones y expulsiones de demonios porque habitan esos objetos, ¿no? Y eso es muy frecuente. Y por esa razón es que el cristiano de este siglo todavía tiene mucho de superstición en su mente y en su corazón. ¿Qué más podemos decir del animismo? Que por supuesto son creencias que son antibíblicas, porque la Biblia, por el contrario, enseña que solo Dios es el creador y el Señor de todo y que solo Dios está en todas partes, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. Pero muchas veces en las iglesias se le otorga a Satanás una omnipresencia que no tiene, porque en todas las iglesias del mundo hoy lo están reprendiendo en todas las iglesias como si estuviera presente en todas al mismo tiempo. Entonces se le da un carácter de omnipresencia que no tiene, que no lo tiene. Tiene agentes, por supuesto, tiene agentes que pueden recorrer muchos lugares del mundo, pero no son omnipresentes. Se rechaza entonces la idea de espíritus que habitan en objetos inanimados. Y también la Biblia no solamente advierte contra las prácticas de adivinación, también advierte con las prácticas de hechicería. De hecho, la adivinación y la hechicería formaban parte de las causas de pena de muerte en el Antiguo Testamento. La comunicación con espíritus también es prohibida en la Biblia, sino que más bien, por el contrario, la Escritura considera todas estas prácticas como prácticas paganas que no agradan a Dios, por supuesto. Y con todo este contexto, entonces podemos ver que los conflictos o en los conflictos terrenales, las consecuencias que ocurren en nuestro medio podrían ser o son más o menos remediables y de duración limitada cuando son conflictos entre seres humanos normales. Podemos tener disgustos familiares, inclusive hay familias que se dejan de hablar por años y por décadas, pero finalmente se reúnen en torno a un féretro o a una tragedia familiar y ahí como que vienen muchas de las reconciliaciones. Y si no, pues no se dan, pero esos serán los conflictos de tipo humano. Pero cuando lo miramos a nivel de la esfera espiritual, la contienda espiritual no es así. Las consecuencias de los conflictos entre humanos, como lo dije hace un momento, son de duración limitada, no son eternos. En cambio, los conflictos espirituales pueden traer connotaciones de carácter eterno e invariable. Por tales motivos, Efesios capítulo 6 nos da un equilibrio adecuado de la guerra espiritual. O sea, no la podemos ignorar, pero tampoco la debemos de sobredimensionar, como también erróneamente se nos ha impartido en muchísimas iglesias esas enseñanzas de estar reprendiendo demonios por todo lado y de estar viendo demonios en las gaseosas, en los televisores, en todas partes. Y no, no es así, hermanos. Lo importante es que no infravaloremos
la guerra espiritual, porque es vital entenderla. Pero también es importante que no la sobredimensionemos hasta que la llevemos a términos de un misticismo que no es bíblico. La manera como pensemos acerca de esta batalla espiritual es fundamental para lucharla. Y este pasaje clásico nos da un esquema bíblico muy claro para la guerra espiritual. Nos provee de una perspectiva que puede dar forma dramáticamente a nuestras vidas diarias, mostrándonos cómo enfrentar correctamente este gran conflicto. Volvamos al versículo 10. Comienza diciendo por lo demás, hermanos. ¿Qué significa esta palabra por lo demás? Esta expresión está vinculando lo que va a hablar con todo lo que ya se habló. Y específicamente desde el capítulo 4 que vimos cómo son las relaciones del cristiano con respecto a la sociedad, con respecto a la iglesia, con respecto a la familia, con respecto a los trabajadores. No podemos dejar de lado todo eso, porque todas esas circunstancias de cómo comportarnos con la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en los colegios, tiene implicaciones de la guerra espiritual. Cuando dice por lo demás, hermanos míos, significa teniendo en cuenta todo lo que les he expresado a través de la carta, y especialmente del capítulo 4 en adelante, que habla de la aplicación práctica de las doctrinas bíblicas, el apóstol usa ese término para vincular todo lo dicho anteriormente con lo que va a comenzar a hablar. Y el primer punto para que la batalla espiritual sea exitosa en el cristiano está expresada en el versículo 10. Por lo demás, hermanos, por todo lo que les he venido comentando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si notan que este versículo tiene mucho que ver con los textos del Antiguo Testamento que vimos que Dios es el guerrero, que Dios es el que da la fortaleza, porque ningún cristiano está llamado a combatir contra Satanás y sus huestes, sino únicamente en el poder de la fuerza del Señor. Porque si usted intenta hacer esta batalla sin fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, pues tengo que decirle que ya la perdió. Así sea creyente. No le digo que ya se condenó, no, pero esas batallas las está perdiendo, esas guerras las está perdiendo porque no lo está haciendo en el poder del Señor, sino en el poder de su fuerza. Y el enemigo es más poderoso que usted y que yo. Cristo es el que es más poderoso que él, el Cristo que habita en nosotros, por su Espíritu y su palabra. Entonces, el versículo 10 nos habla del fundamento y de la fuente de esa fortaleza. Luego el versículo 11 nos da la otra connotación. ¿Cómo podemos obtener esa fortaleza? Pues vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y ahí encuentran una palabra clave. Dice la palabra firmes. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahora, ¿a qué le suena la palabra firme? Es un sinónimo de resistir, ¿sí? El tener firmeza significa resistencia. No estamos llamados a reprender, sino a resistir las fuerzas del mal. Ahora bien, de los versículos 11 al 12, se nos da una descripción clara del enemigo. Porque el enemigo acecha. Y porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ahí hay una descripción, no solamente de Satanás, sino de todas sus huestes, de todos sus subalternos, que están preparados para la batalla. Y de los versículos 14 al 18, se nos hace una descripción de las armas de nuestra milicia. Es decir, en el 12 se dice, vístanse de la armadura de Dios, pero no nos dice cuál es la armadura. Pero del 14 al 18 nos describe toda la armadura de las armas de nuestra milicia. Vemos, por ejemplo, en el versículo 14 que nos habla del cinturón de la verdad. El 14b, de la coraza de justicia. El versículo 15, de calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El versículo 16, el escudo de la fe. Verso 17, el yelmo de la salvación. Verso 17b, la parte b, de la espada del Espíritu, que
que es la palabra de Dios, y versículo 18, de la importancia de la oración en esta batalla. Son 7 aspectos vitales de la armadura de Dios, pero no podemos perder la conexión que hay entre la fuente, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, con el 18, orando en todo tiempo. Así les estoy tratando de dibujar un panorama de todo el contenido de estos primeros versículos hasta el versículo 18 de manera específica. Porque ya el 19 y 20 habla de la oración que Pablo pide por él, que también es un ejemplo para nosotros de por qué tenemos que orar unos por otros. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos nuevamente al versículo 10. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Hermanos, esta misma expresión Pablo la usa en el capítulo 1. Vamos a Efesios 1. Y en los versículos 19 y 20. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuántas veces mencioné la palabra poder ahí? Y el poder del Espíritu que resucita a Cristo. Y esto lo hace Pablo para describir justamente el poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que ese mismo poder opera en su vida y en mi vida. Lo que pasa es que tal vez no lo estamos creyendo o no estamos recurriendo a ese poder. Pero aquí la palabra está diciendo que todo ese poder, la operación del poder, de la fuerza y de la grandeza, habla de la supereminente grandeza. Si nada más la palabra grandeza nos debería de asombrar, ¿cuánto más decir respecto al poder de Dios de la supereminente grandeza? O sea, es una grandeza de grandezas de grandezas. La que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, y dice que esa misma operación del poder está disponible para nosotros. Hermanos, aquí el apóstol Pablo no nos está alentando, como lo dije en un principio, a enfrentar las huestes de maldad de las tinieblas en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo que levantó a Cristo y levanta a los creyentes juntamente con Cristo. Miren lo que dice el capítulo 2 de la misma carta a los Efesios, los versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el poder que gobierna nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos experimentando como tal? Algo está pasando en nuestra vida o en nuestro tiempo de oración, de comunión, de intimidad con Dios, de hacer uso de los medios de gracia. Porque aquí está muy claro. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo eso nos es dado a nosotros. Eso no fue únicamente para los apóstoles, para todo creyente en Cristo. Y por último me gustaría que leyéramos Isaías 40, 26, con respecto a este punto, ¿no? Isaías 40, 26 dice, levantad en alto vuestros ojos
y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y aquí tenemos que inclusive reconocer que hemos pecado gravemente, porque no pedimos perdón por esto. Señor, yo te pido perdón porque no he puesto en práctica, no he creído en ese poder. No he recurrido a ese poder. Me falta recurrir a Él, Señor. Siempre te oro a ti, pero resulta haciendo las cosas a mi manera y en mis fuerzas. Pero no estoy recurriendo a este poder supereminente, supereminentemente grande, que está expresado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre y por todos los siglos. Fortaleceos, ¿para qué, hermanos? Para que seamos valientes para Dios. Me impacta mucho el texto de Deuteronomio 31:6 que dice lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué texto? Y mire cómo comienza: esforzados. O sea, tenemos que esforzarnos, sí, pero en el Señor, en el poder de su fuerza. Cobrad ánimo. Si alguno está desanimado, aquí tiene una buena respuesta. Cobre ánimo en el Señor, no tenga miedo de las circunstancias, no tenga miedo de lo que está ocurriendo en su vida en este instante, porque Jehová nuestro Dios va con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Mis hermanos, el cristianismo demanda valentía por parte de los cristianos, porque ya como leímos en Apocalipsis, los cobardes no cuentan, van directamente al infierno. Tenemos que ser valientes, pero valientes en Cristo. ¿En quién? En el poder de su fuerza. Es recurriendo a la fuerza de Cristo como Señor, así como lo leímos en capítulo 1, versículos 19 y 20, que podemos enriquecernos, alimentarnos del poder de Cristo. Es en las fuerzas de Él, no en las nuestras. Nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad delante del Señor. No recuerdo exactamente la cita, pero hay un texto bíblico que dice que diga el débil, fuerte soy. Porque mi fortaleza no está basada en mí, en mi brazo de carne que es débil, sino en la fuerza del Señor. Porque Él es la fuente de la fortaleza que necesitamos. El Señor es la única fortaleza espiritual que usted y yo debemos tener. No hemos de recurrir a otro tipo de fortalezas que no sean bíblicas. Somos débiles delante de Dios, pero Él es fuerte, es fuertísimo, es omnipotente. Tiene el poder de crear todo. Con la sola mención de su palabra ha creado todo. Por eso se habla del Señor como el Dios todopoderoso. Todopoderoso. ¿De quién más se puede decir que es todopoderoso? Absolutamente de nadie más, solamente del Señor. Pero ahora bien, ¿cómo podemos ser fuertes en el Señor? Y el versículo 11 nos da la respuesta: vistiéndonos de toda la armadura de Dios, la cual se va a explicar en el próximo sermón de los versículos 14 al 17. Ahora, Pablo es muy explícito en la importancia de que seamos fuertes en el Señor y en su gran poder, porque nuestra lucha es contra el mismo diablo, como ya lo leímos en los versículos 11 y 12, y todas sus huestes de maldad. Y las armas humanas no valen nada en esta lucha. Nosotros no somos capaces de controlar y de combatir al diablo por nuestra cuenta, mis hermanos. Necesitamos todo el equipaje, todo el equipo del Señor. Necesitamos de su fuerza y de todo su poder para poderlo resistir y salir victoriosos. Puesto que estamos en el campo de batalla, debemos estar siempre con el ropaje apropiado para no ser víctimas de los ataques enemigos. Nuestra responsabilidad como cristianos es mantenernos firmes contra las embestidas o las acechanzas del enemigo. Claramente el versículo 11, la parte B, nos lo expresa así: contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
porque según el versículo 11, el diablo nos acecha permanentemente y por eso debemos de resistir y de estar firmes. ¿Usted se imagina un soldado en el campo de batalla utilizando una vestimenta y armas no apropiadas? Es presa fácil del enemigo. Si no tiene las armas apropiadas ni la armadura apropiada, pues va a caer derrotado en el primer combate que vaya a enfrentar. Y de seguro que va a ser víctima y va a sufrir todas las consecuencias y los ataques del enemigo porque no está perfectamente equipado. Los que han prestado servicio militar me comprenden este lenguaje, saben lo que es estar preparados, saben lo que es tener el fusil bien aceitado, bien limpio, que el disparo pueda salir con seguridad, tienen su casco protector, tienen un chaleco antibalas, en fin, tienen unos argumentos que les permiten salir a batallar. ¿Cuántas dificultades tú y yo tenemos en la vida y nos levantamos simplemente a batallarlas en nuestras propias fuerzas? Y luego llegamos con esa actitud de derrota, o de que nos esforzamos tanto que no vemos los resultados de esa batalla, pero es porque la hemos hecho en nuestras propias fuerzas y no en el poder del Señor. El versículo 12 nos dice que el enemigo es fuerte. Satanás es fuerte, pero también es fuerte, ¿por qué? Porque él cuenta con un vasto ejército de ayudantes para atacar a los creyentes. Y esta referencia a gobernantes y potencias mundiales no se está refiriendo simplemente a regímenes políticamente corruptos. No, el evento va mucho más allá de todo eso. Es más complejo que todo eso. Esas fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes son poderosas, por supuesto. Son huestes de maldad que están operando en el reino celestial. Cuando se habla de regiones celestes, se habla de regio, viene de la palabra reinado o rey. Cuando cantamos un himno del estandarte, de la regia trémula, ¿cierto? O tremulando está, la regia es la corona que simboliza el reinado. Y si bien es cierto que el diablo puede obrar a través de agentes humanos, a través de los gobiernos, y está comprobado porque la misma carta dice que él gobierna sobre los hijos de ira, sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales ya tú y yo no estamos contados ahí. Por esa razón es importante estar vestidos de toda la armadura de Dios, como nos dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Ahora, quiero también que observemos nuevamente esa palabra. Mire el versículo 13. Habla de estar firmes y habla de resistir. ¿Sí? ¿Dónde más encontramos esa palabra? En el versículo 11, la palabra firmes. ¿Sí? En solamente 3 versículos, 3 veces la palabra, 2 veces firmes y una vez habla de la palabra resistir. Son sinónimas. ¿Sí ven la importancia de saber resistir los ataques del diablo? La preparación del creyente, vistiéndose o capacitándose con los recursos divinos, es para resistir. ¿Qué significa esto? Que la posición del cristiano es una posesión defensiva, no ofensiva. Yo me acuerdo cuando leí un libro muy interesante de marketing, que se llama La Guerra de Guerrillas. Y este libro hace mención a un estratega militar que tal vez sea considerado como el más grande de todos los tiempos, que era un general prusiano llamado Karl von Clausewitz. Y era tan sabio este hombre en todo lo que tenía que ver con las tácticas de guerra, que también sus tácticas son de manera obligatoria enseñadas en las universidades de marketing, porque las tácticas de guerra son aplicadas al mercadeo. Esto me llevó a mí, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, a escribir un libro pequeño, porque me di la tarea de ver por qué ningún autor había analizado las batallas de Israel. Entonces yo comparé ese libro y escribí un libro sobre las tácticas de guerra que Dios utilizó con el pueblo de Israel. Y me di cuenta que para cada situación la estrategia siempre fue diferente. En unas ocasiones era tenerle a Moisés las manos levantadas, con 2 ayudantes, ¿cierto?
Y decía que mientras Moisés se cansaba y bajaba los brazos, Amalek prevalecía contra Israel, pero cuando sus ayudantes, que eran Uri y Aarón, creo, si no me falla la memoria, le mantenían las manos arriba, Israel prevalecía contra Amalek. O sea, veíamos una batalla que a los ojos de la humanidad la estaba ganando Josué a punta de espada, pero en el mundo espiritual el que estaba ganando la batalla era Moisés con Aarón y con el otro ayudante de él. Luego vemos cómo el Señor le da una estrategia a Josué para tomarse a Jericó y le da las instrucciones claras y precisas. Y va Josué y sigue las instrucciones que Dios le da y sale victorioso de esa batalla. Pero luego Josué comete un error grave. No consulta a Dios para tomar a Jai o a la ciudad de Ai. Dijeron, si derrotamos a Jericó, que era un ejército poderoso, podemos derrotar a Jai, que no tiene murallas. Y es una ciudad mucho más pequeña. Lo que no contaron ellos es que Jai se había fortalecido, se había armado hasta los dientes, porque habían visto cómo Jericó había sido derrotada. Y entonces Josué mandó unos espías, los espías le traen un informe y le dicen, Josué, no hay necesidad de que mandes todo el ejército. Eso es pan comido. Eso es facilito. Y Josué les creyó y mandó solamente una parte pequeña de su ejército, y los de Jai mataron 36 israelitas, sacaron corriendo al ejército de Israel, y luego en la Biblia vemos por qué, ¿no? El pecado de Acab, ¿no? Que había robado un manto babilónico, pero implícito está que Josué no consultó a Dios para esa batalla. Cuando Josué cae en cuenta de su error y consulta a Dios, Dios le dice, ve y toma a Jai, pero tómala de esta manera, y le da la estrategia. Eso nos enseña, hermanos, que ante cualquier circunstancia de nuestra vida, siempre tenemos que recurrir primero al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Guíame, Señor. Guíame, dirígeme. ¿Qué quieres tú que yo haga? No qué quiero hacer yo, sino qué quieres tú que yo haga, Señor. Ayúdame. Siempre buscar la dirección de Dios en todo tipo de determinaciones que tengamos que hacer. Esa es una forma clara de cómo el creyente se debe de vestir y de fortalecer para ello. En Efesios capítulo 5, versículo 16, se nos dice que estos días son malos porque Satanás siempre está trabajando en contra del reino de Cristo, así que debemos aprovechar bien el tiempo. Y una forma correcta de aprovechar bien el tiempo es buscando continuamente la presencia del Señor para todos y cada uno de los desafíos que este mundo nos depara. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 se nos instruye que nuestro carácter debe ser el de un soldado fiel que asume con responsabilidad su puesto en la batalla. De esta pelea no se excluye a ningún cristiano. Todos somos objetivo militar de Satanás y todos debemos estar preparados para resistir sus ataques. Mis hermanos, las vestimentas nuevas se convierten ahora en la ropa de batalla para el guerrero. Miremos un momento capítulo 4 de Efesios, que hablaba de vestirnos de Cristo. Del versículo 22 al versículo 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ya se ha predicado sobre esto de cómo vestirnos de Cristo. Ahora estas vestimentas de santidad y de justicia son las mismas que tenemos que utilizar para el campo de batalla. Son las mismas, no son otras. Es vestirnos de Cristo. Las alusiones que se hicieron del Antiguo Testamento o al Antiguo Testamento y las descripciones de las diversas piezas de la armadura muestran claramente que son necesarias el día de hoy, las mismas. Son armas espirituales. Y estas se hallan hoy en formación militar. Todo creyente formamos parte del ejército celestial del Señor. Todos nosotros somos objetivo militar del enemigo. Y nuestra estrategia debe ser la defensa. Y la única forma de defendernos es con la armadura de Dios, que ya quedó descrita
y que la vamos a predicar en 8 días si el Señor nos lo permite. Mis hermanos, estas mismísimas armas que el Señor y su Mesías nos ha dado, se han usado para librar la guerra siempre en favor de su pueblo. El apóstol Pablo insta a los creyentes a vestirse con las armas de la luz. En otro lugar, y más adelante, él explica esa metáfora diciendo lo siguiente: vístanse del Señor Jesucristo. Cierro con ese texto en Romanos capítulo 13. Versículos del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Oremos. Soberano Señor, reconocemos delante de ti que en la mayoría de nuestras cotidianidades no hemos sabido pelear la batalla de la fe. Indudablemente nos hemos ido o a un extremo o a otro extremo, porque al hablar de la seguridad de salvación, que es bíblica, al hablar de que hemos sido predestinados por ti para ser salvados, es bíblico. Saber que hemos sido escogidos por ti es bíblico. Saber que hemos sido justificados, santificados, adoptados como hijos tuyos y que podemos perseverar y que seremos glorificados es bíblico. Pero esto nunca, jamás tú has enseñado que porque hayamos obtenido todas estas bondades, todos estos beneficios, todas estas misericordias, descuidemos nuestra función como soldados tuyos de batallar la buena batalla de la fe, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, de todas las vestimentas de Cristo, de todas las vestimentas de justicia, de bondad, de santidad, de fe, de gracia, de misericordia y del poder que emana de ti hacia nuestras vidas, del poder de tu Santo Espíritu que te resucitó de los muertos, de ese mismo Espíritu que nos resucitó a nosotros de la muerte espiritual y nos ha dado vida juntamente contigo, Señor. Reconocemos delante de ti que no hemos sabido usar estas armas. Por lo tanto, Señor, suplicamos que adiestres nuestras manos para la batalla, fortalecidos en ti, fortalecidos en el poder de tu fuerza, andando firmes y resistiendo los ataques del enemigo. Señor, te damos muchas gracias porque tú ya has obtenido la victoria por nosotros, pero te ha placido que para poder nosotros experimentar esa victoria que ya tú obtuviste, aprendamos a batallar para degustar esa victoria que tú has hecho por nosotros. Adiestra nuestras manos, adiestra nuestras mentes y nuestros corazones, adiestra nuestros pies, adiestra, Señor, nuestras armas de nuestra milicia, las cuales son espirituales. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por otorgar a tu iglesia, a tu pueblo, estas preciosas armas, y que podamos decir como iglesia: diga el débil, fuerte soy, porque mi fortaleza está en Cristo Jesús, está en su obra redentora, está en el poder de su fuerza, está en su palabra, está en su espíritu y está en todo lo que Él es, el Dios Santo y Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual y que les provea de las armas para batallar. Bendiciones.